Fiesta de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Lectura de la epístola del apóstol San Pedro. Carísimos, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ingeniosas fábulas, sino como testigos oculares de su grandeza, porque Él recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando la gloriosa majestad dejó oír esta voz que dijo de Él: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Oídle. Y nosotros oímos esta voz que vino del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Tenemos también la palabra de los profetas más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que luce en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y el lucero de la mañana nazca en vuestros corazones. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó aparte Jesús a Pedro y a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó a un monte alto y se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras blanqueaban como la nieve. Y en esto se aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con él. Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es quedarnos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba Pedro hablando cuando una nube resplandeciente los envolvió, y resonó una voz desde la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien bien me complazco, oídle. A esta voz los discípulos cayeron rostro por tierra y sintieron gran temor. Mas Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Ellos alzaron sus ojos y a nadie vieron sino solo a Jesús. Y al bajar del monte Jesús les puso el precepto, diciendo: A nadie contéis esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en la fiesta, la bella fiesta de la transfiguración de nuestro Señor. Es el día en que nuestro Señor mostró a los apóstoles su gloria, que normalmente Él escondía, porque siendo Dios, era normal que Él tuviera siempre la gloria, esa gloria que es de Él mismo, de su divinidad. Es lo normal, pero Él escondió su divinidad mientras estuvo aquí en la tierra, para dejarnos el ejemplo, para vivir como nosotros y para dejarnos el ejemplo de cómo nosotros debemos vivir nuestra vida al modelo de Jesús. Pero es normal que Él sea glorioso porque es Dios, y esa gloria que a Él le es natural porque es Dios, esa gloria Él no la quiere comunicar a nosotros, y por eso Él vino a la tierra y hizo toda su obra de redención para comunicarnos todo eso que Él nos quiere dar, que es su divinidad y las prerrogativas de su divinidad, que es pues sí, la gloria en el cielo. Así que los justos, los santos que están en el cielo, también participan a esa gloria de Jesucristo. También tendrán cuerpos gloriosos, y ya su alma, por decirlo así, es gloriosa también por medio de la gracia, y por medio, en esta vida se hace también esa participación a su divinidad
se hace por la participación a su divinidad por la gracia de Dios. Así que la gracia es un gran tesoro que nos hace que seamos los hijos de Dios. Pero tampoco se puede tener la gracia si primero no creemos. Así que para tener la gracia y para después tener el cielo, debemos primero creer. Entonces es muy importante el testimonio de la fe, como dice el apóstol San Pedro en la epístola, que dice que tenemos un testimonio muy firme, más firme, así lo dice, y es el testimonio profético. Que ese testimonio profético es el objeto de nuestra fe. O sea, todo lo que es, toda la enseñanza de la fe de la Iglesia es profético, porque eso Dios lo enseñó por medio de los apóstoles o de los profetas o de Jesucristo, y esa enseñanza es el objeto de nuestra fe. Nosotros creemos en lo que Dios dijo, y esa es la fe divina, la fe sobrenatural. Y si queremos practicar la vida cristiana, tenemos que primero creer, y se puede vivir una vida cristiana en base a la fe, a esa enseñanza que viene de Dios, que es lo más firme que hay, que es lo más seguro que hay, y es la raíz de nuestra justificación. Para estar justificados debemos primero creer, y ya que creemos podemos recibir la gracia, podemos recibir las dones de Dios, los sacramentos, podemos asistir a la misa. Entonces es muy importante ese testimonio que viene de Dios, pero siempre por medio de la Iglesia. Así que hay que tener bien claro esto, porque ese es el error protestante que dice que nosotros debemos creer en Dios, pero hacen abstracción al medio por el cual Dios no nos transmite esta enseñanza. Su enseñanza nos la transmite por medio de la Iglesia. Entonces, si cada quien se quiere constituir en su maestro, en la persona que sabe todo, y que no quieren usar de ese intermediario que es la Iglesia, entonces están en un error. Y ese es el error protestante, que no, ellos dicen, es que yo leo la Biblia y ya con eso yo la interpreto a mi modo. Entonces hay mil interpretaciones de la Biblia. A veces sobre un solo pasaje se puede interpretar de mil maneras, pero ¿cómo sé yo cuál es la verdadera manera? Pues Dios nos dio la Iglesia para que nos explique la Biblia, y esa es la gran diferencia entre un católico y un protestante. El protestante dice que él puede entender la Biblia, que él la puede explicar, mientras que hay muchas cosas en la Biblia que no son tan fáciles de entender, no son tan fáciles de explicar. Necesitamos saber en base a qué yo puedo saber cuál es la verdadera interpretación. Por eso necesitamos de la Iglesia, necesitamos de esos apóstoles que Jesucristo mandó y que les dijo enseñar a las gentes el Evangelio. Aquel que no quiera creeros se condenará. Es que es muy grave lo que dice nuestro Señor. Aquel que no quiera creer en ustedes, lo que ustedes les digan se condenará. Entonces hay que tener clara esta idea de que Dios se sirve de la Iglesia para enseñarnos, pero la Iglesia siempre interpretó la Biblia de la misma manera. Si nosotros, aquellos que conocen lo que han escrito los santos de los primeros siglos, los concilios,
los papas de los primeros siglos y de todos los siglos de los 2000 años de la Iglesia, puede constatar la unidad de doctrina, que siempre la Iglesia interpretó la Biblia, y no solo la Biblia, toda la tradición, la enseñanza de la tradición, porque no toda la enseñanza de Dios está escrita en la Biblia. Hay cosas que no fueron escritas en la Biblia, pero que la Iglesia no transmitió de otra manera, y eso se llama la tradición oral. Está la tradición escrita, está la tradición oral. Esa tradición oral no está forzosamente en la Biblia. Está transmitida por todos los concilios de la Iglesia, los concilios católicos, todos los santos, todos los padres de la Iglesia, los doctores de la Iglesia nos transmitieron esa enseñanza y hasta nos la explicaron mejor con el pasar de los siglos. Ahorita las verdades que Jesucristo nos enseñó están mejor explicadas. Esto fue todo un trabajo a lo largo de 2000 años, que la Iglesia nos explicara las cosas y tratara de explicarlas bien, porque a veces no era fácil. Entonces los santos, los teólogos, los doctores de la Iglesia han explicado la enseñanza de Jesucristo, pero hay una unidad. No sé si uno puede leer los escritos de toda la historia, si pudiéramos leerlo. Hay una unidad, porque todos piensan lo mismo, todos enseñan lo mismo. En ciertos puntos puede haber a veces algunos temas un poco discutidos, que no se sabe todavía bien la explicación, pero en general, globalmente, es siempre la misma enseñanza. Siempre se creyó lo mismo. Entonces, esa enseñanza de la Iglesia es muy importante. Por eso en la Iglesia es muy importante lo que se llama criterio de autoridad. Hoy la gente ya no sabe qué es eso. El criterio de autoridad, ¿quién es el que tiene la autoridad, la gracia de Estado para explicar? Así que hay fieles que se ponen a leer la Biblia y dicen barbaridades porque no saben de qué se trata. Entonces, ¿quién es el que debe explicarnos la Biblia? Pues es la Iglesia, o a veces es el sacerdote que se ocupa de nuestras almas, al que debemos hacer esa pregunta, o también los libros que fueron aprobados por la Iglesia, que tienen el imprimatur y que fueron aprobados por el obispo. En otros tiempos se hacía eso, hoy ya no se hace. Después del concilio se ha suprimido eso, así que cualquiera puede escribir lo que quiera, pero ya no hay control de la Iglesia para decir esto no es justo, esto está bien, esto está mal. Entonces hay mucha gente que escribe o que dice barbaridades, cosas que no están bien. Entonces la Iglesia siempre tuvo la misma enseñanza y siempre tuvo el mismo, hay que respetar ese orden, porque Dios hizo la Iglesia con pastores para que nos expliquen la enseñanza de la Iglesia. Esos pastores están ahí para eso y tienen esa gracia especial para explicar la Biblia o la tradición en general, o nuestros deberes, qué es pecado, qué no es pecado, qué es correcto, qué no es correcto, qué es verdad, qué no es verdad. Esa es la función de los pastores de la Iglesia, los obispos, los cardenales, el Papa, los sacerdotes tienen esa función. Así que puede haber excepciones, ¿verdad? Hay casos de sacerdotes que han terminado mal, que se han alejado de la Iglesia. Lutero era sacerdote, algunos herejes eran sacerdotes pero se separaron de la Iglesia y perdieron esa gracia que tenían de enseñar la verdad. Así que a cualquiera le puede pasar,
Pero en general, en la historia, los pastores de la iglesia hicieron su deber. En general, hay excepciones. Eso es verdad. Así como Judas fue una excepción, pero no quiere decir que porque hay una excepción, que ya todo está mal. O que puede pasar que un católico se porta mal, pero hay protestantes que dicen, mira, así son todos los católicos. Es una generalización injusta, arbitraria, que no es verdad, no es así. Es que Dios nos da su gracia, pero no nos obliga. Así que nos deja la libertad de todos modos. Así que siempre habrá en la iglesia algunos que sean malos católicos, e incluso ministros de Dios que sean malos sacerdotes, o malos, incluso en la historia hay casos de malos papas. Acuérdense que San Pedro negó 3 veces a nuestro Señor, después se arrepintió, pero tuvo momentos de debilidad. Pero cuando la iglesia estaba bien, o sea, en general, siempre la iglesia enseñó lo mismo, que esto es pecado, esto no es pecado. Entonces siempre se dijo lo mismo. O sea, la iglesia tiene esa constancia, pero esa constancia no es un don humano, es un don divino. Por eso la iglesia siempre tiene unidad en la doctrina, siempre, pero es una gracia de Dios que tienen los ministros de Dios para enseñar la verdad. Y eso es una constante de la historia, ¿verdad? Yo he estado últimamente leyendo a San Agustín, que es un autor del tercer siglo más o menos, o sea, hace 17 siglos que él escribió. Pues él dice lo mismo que nosotros pensamos hoy. Que los católicos tradicionales es lo mismo, pensamos lo mismo de las realidades espirituales, de lo que está bien, lo que está mal. Esa es la misma enseñanza, pero esa unidad de la doctrinal de la iglesia a través de los siglos es una gracia de Dios. Eso no se explica humanamente, porque la iglesia siempre permaneció igual, pero eso no es, los hombres no son capaces de permanecer siempre en el mismo estado, y lo vemos todos los días. Entonces, ¿cómo es posible que la iglesia a través de los siglos siempre ha sido igual? Pues es que el Espíritu Santo está presente en la iglesia, y es la que dicen que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia, y es lo que le da unidad a la iglesia a través de los siglos. Así que si un día, después del juicio final, nosotros podemos hablar con las personas que vivieron hace 20 siglos, con las personas que vivieron hace 5 siglos, hace 1000 años, lo que fuera, vamos a ver que estamos en sintonía, pero en los mismos sentimientos, en las mismas ideas. Pero eso es porque es el don de la iglesia, el don de la unidad de la fe de la iglesia. La iglesia siempre ha sido una. Entonces, es verdad que puede haber excepciones, pero la excepción, como dicen, confirma la regla. Una excepción es una excepción y permanece una excepción. Entonces hoy estamos viendo que esa unidad de 2000 años de historia de la iglesia ha sido quebrantada por las nuevas ideas que fueron traídas por el Concilio Vaticano II, que ya no están en armonía con todo lo que se ha dicho históricamente en la iglesia, y ya se está rompiendo esa unidad doctrinal. Quiere decir que hay un problema muy serio en el Concilio Vaticano II, porque ya no se nos dice lo mismo. Ya no es la enseñanza clara diciendo esto está mal, esto es pecado, ¿verdad? El Papa Francisco ha hecho tantísimas declaraciones que nos ponen como en una especie de un malestar en nuestra fe, ¿verdad? Si le dicen
¿Y usted qué piensa de los homosexuales? Y dice, pues, ¿quién soy yo para juzgarlos? Pues él no es ni más ni menos que el Papa. El Papa tiene justamente la función de juzgar esas cosas. Si él ya no puede juzgar, ¿quién puede juzgar? Y la Iglesia siempre ha dicho claramente que eso es pecado, que Dios castiga eso con el infierno. Lo dice en la Biblia, lo dice en los apóstoles, ¿verdad? Que aquellos que hacen esas cosas no poseerán la vida eterna. Está claro, está escrito. Bueno, pues ahora ya no está tan claro para los hombres de iglesia hoy. Ya muchos que dicen que eso no es pecado, o que les dan la comunión a las personas que hacen cosas escandalosas, o que viven en concubinato. Hoy ya se vive en concubinato y no hay problema, les dan la comunión. Siempre en la iglesia se dijo que el matrimonio es indisoluble, que no se puede, lo que Dios unió, son las palabras de Jesucristo, lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Eso es la palabra de Dios. Y siempre en la historia estuvo prohibido el divorcio en la iglesia. Y hubo un caso de este rey de Inglaterra, Enrique VIII, que quería que el Papa lo separara de su mujer porque su mujer no podía tener hijos. Entonces él dijo, si el Papa no me da este permiso, pues yo voy a hacer que toda Inglaterra se vuelva protestante. Y el Papa le dijo que no podía. ¿Por qué? Porque él no tenía ese poder de anular el matrimonio, porque Jesucristo dijo, lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Entonces el Papa no tenía ese poder y por eso no pudo hacer nada, no pudo anular este matrimonio, y este hombre de gran soberbia hizo que todo un país se separara de la iglesia. Imaginen cuántas almas no se han perdido después de eso. Pues hoy ya están cambiando eso y están yendo contra las palabras de nuestro Señor. Sí, hay muchas personas que dicen que tienen un malestar, se casaron y hay algo que no les gusta, como hoy ya no se quiere aceptar el espíritu de sacrificio y tener paciencia, llevar la cruz. Entonces a la primera diferencia que tienen con su esposo, con su esposa, deciden que ya no pueden vivir juntos y que tienen que separarse. Entonces van a ver a un sacerdote, van a ver al obispo y les dice, bueno, pues les vamos a dar la anulación de matrimonio. Hoy se hace eso en todo el tiempo se hace esas cosas, ya se generalizó eso, no solo aquí, en todo el mundo. Entonces van y les dicen, no, es que les vamos a anular el matrimonio, y ya estas personas se separan y buscan otro esposo, otra esposa, y eso está contra las palabras de nuestro Señor. Entonces ahí ya están cambiando la enseñanza de la iglesia, que tiene 2000 años. ¿Y por qué ahora se ponen a decir lo contrario? Porque este Concilio Vaticano II está en ruptura con los otros concilios, está en ruptura con toda la historia de la Iglesia, porque se han adoptado las tesis modernistas que la religión es evolutiva, que la religión evoluciona y que un día esto es pecado y mañana ya no es. Pero nunca en la historia de la iglesia se dijo eso, nunca. La iglesia nunca dijo que la iglesia era evolutiva. Eso es una herejía, decir eso. La iglesia no evoluciona, la iglesia la hizo Dios, la hizo Jesucristo, y hay que tomarla así como es. Pero hoy la gente le gusta las modas,
entonces hay que cambiar las cosas, hay que saber, cada día todo cambia. No, la verdad no cambia, siempre es igual, la verdad. Siempre actual y siempre nueva. Esa es la verdad. Es el concepto que está fundamentado en la enseñanza divina, y como Dios no cambia, la verdad de la Iglesia no cambia. Esa es lo que está pasando. Entonces Dios ha permitido que haya este concilio que ha sido como un golpe de estado en la Iglesia por todos aquellos teólogos, todos aquellos modernistas que el Papa Pío XII había prohibido, que les había prohibido de enseñar o de escribir libros. Pero aquí fue la revancha, porque con este concilio que había un papa que era de tendencia modernista, el Papa Paulo VI sobre todo, y él es el que hizo el cambio de la Iglesia. Así que desde ese momento la Iglesia no ha hecho que padecer una crisis tremenda en detrimento de las almas, porque en detrimento son las almas que se desorientan, son las almas que reciben las consecuencias de esa ausencia de magisterio, porque ya los hombres de Iglesia no quieren enseñar la doctrina de la Iglesia como siempre fue, sino que quieren cambiarla. Y ahí está el problema, quieren cambiar la doctrina de la Iglesia. Entonces ahora hay sacerdotes que ya Jesucristo hizo 7 sacramentos, eso es de fe. Pues ahorita ya hay sacerdotes que dicen que ya la confesión no es necesaria, para qué confesarse, y ya hasta le dicen a los fieles, no, es que no es necesario que te confieses, arrepiéntete y ve a comulgar, y así. Entonces Jesucristo hizo un sacramento que no funciona, que no sirve, que está de más. Entonces se está cambiando la enseñanza de la Iglesia. Entonces la fe no cambia, hay que tenerlo esto muy claro, pero la fe está condicionada por lo que la Iglesia enseñó. Entonces, si leemos los libros, a veces podemos conseguir libros que son antes del concilio, podemos encontrar esos libros que fueron aprobados por la Iglesia, que tienen el imprimatur y que dan la buena enseñanza, y todos dicen lo mismo, ¿eh? Si ustedes compran un catecismo, a veces hay varios catecismos diferentes, o hay libros de instrucción religiosa que hablan de temas religiosos, y todos dicen lo mismo, la misma enseñanza, pero a veces sobre temas diferentes, pero es la misma cosa, no hay contradicción. Mientras que hoy cada quien hace por su lado, cada quien tiene su interpretación, cada quien tiene sus ideas, y dice, no, es que yo pienso que, a mí me parece que, son de una arrogancia insoportable. Y ese es el espíritu protestante, y que nosotros podemos estar contagiados, y hasta yo he visto que muchos tradicionalistas están contagiados de espíritu protestante, porque son demasiado independientes en sus juicios y no aceptan a veces que el sacerdote les diga, esto es así. No, es que a mí no me parece que es así, yo tengo mi opinión. Se sienten ya como maestros de la fe, pero no tienen la gracia de Estado para ser maestros de la fe, no tienen autoridad. En la Iglesia todo se hace por autoridad, ciertamente esa autoridad que respeta la tradición de la Iglesia, no esa autoridad que está en ruptura con la tradición de la Iglesia. Esa autoridad no hay que seguirla, no se puede seguir. Pero aquellos que están fieles a la tradición de la Iglesia son fieles a la gracia de la Iglesia, y nosotros podemos verificar, hasta un fiel puede verificar si tiene un buen libro
tradicional, a veces se puede verificar que, por ejemplo, hay cosas que son contra la fe, ¿verdad? Que dice el Papa Francisco, a veces saca cosas que dicen que son herejías, ¿verdad? Son herejías porque están contra la fe, están en ruptura, como diciendo la Virgen María y San José también tenían que luchar con sus defectos. Eso es una herejía. ¿Por qué? Porque la Virgen María es un dogma de fe, que la Virgen María es inmaculada, es la Inmaculada Concepción. Ella no tenía pecado, no nació con pecado y tampoco tenía las consecuencias del pecado, que son nuestros defectos, nuestros vicios. Entonces ella no tenía que luchar contra sus defectos, como decía el Papa Francisco. La Virgen María no tenía defectos, era inmaculada. Entonces se está cuestionando esto. Esos son dogmas de fe. Entonces ya no hay unidad doctrinal en la Iglesia conciliar. Entonces la Iglesia conciliar es algo que antes no existía, porque antes del concilio la Iglesia no se hablaba nunca de la Iglesia conciliar, se hablaba de la Iglesia católica. Pero la Iglesia conciliar vino cuando el concilio. Quiere decir que es algo nuevo, es una invención, es una nueva cosa que no está bien. Entonces nosotros no estamos con la Iglesia conciliar, estamos con la Iglesia católica. Y la Iglesia católica tiene 2000 años, no comenzó en 1960. Así que no hay eso de una nueva enseñanza, de una nueva doctrina, eso no es católico, porque la Iglesia no puede cambiar. Entonces debemos tener claro que la Iglesia, cuando se la cambia, se vuelve otra cosa, ¿verdad? Muchos de los que inventaron religiones antes eran católicos, pero ¿por qué dejaron de ser católicos? Porque quisieron cambiar la religión. Así Lutero inventó el protestantismo, ¿verdad? Y a muchos herejes que fundaron otras religiones, a veces, anteriormente eran católicos. Calvino era también un sacerdote, y él se inventó la religión calvinista. Es otra religión. Y así hay muchos ejemplos. Pero cuando uno quiere cambiar la religión, en realidad hace una nueva religión. Entonces, si en el Concilio Vaticano II quisieron cambiaron los sacramentos, cambiaron la misa fue completamente cambiada. Si ustedes ven la misa tradicional y la misa nueva, son muy diferentes. Pero es que la misa tradicional no es una moda. Esta remonta hasta el tiempo de los apóstoles. Se dice que la parte central de la misa tradicional, el canon, fue hecha por los apóstoles, por San Pedro. Entonces, no hay que cambiar la misa, no se puede cambiar la misa. Y es tan antigua la misa que el Papa San Pío V, que hizo el misal que nosotros usamos, el misal tridentino, dicen, es que él hizo la misa, hizo una nueva misa. Es falso, él no hizo una nueva misa, él simplemente volvió al rito original, porque en su tiempo había ya muchos obispos que añadían oraciones a la misa y que habían hecho así como un poquito de diferencias, y San Pío V dijo, no, vamos a volver a lo que es original, a lo que es más antiguo, y vamos a volver a la misa como era antes, como siempre fue. Entonces él no hizo una misa nueva, simplemente codificó una misa que ya existía y que era muy antiquísima,
y que había que respetar esa tradición. Entonces, hoy que se nos diga que la nueva misa es la misa católica, pues está saturada de elementos protestantes. La nueva misa tiene muchas cosas que no son católicas. El altar en forma de mesa es protestante, no es católico. Eso es una cosa protestante. Y que cuando el Papa Pablo VI hizo la nueva misa, llamó a 7 pastores protestantes y les dijo: ¿qué piensan ustedes de la nueva misa? De la misa, que vamos a hacer una misa nueva que les guste a los protestantes, que dizque para convertirlos. Y los protestantes dijeron: es que esto de la misa católica no me gusta, y esto tampoco me gusta. Entonces quitaron eso, y los protestantes participaron a la confección de la nueva misa. Ellos dieron sus opiniones ahí y participaron. ¿Cómo es posible que uno protestante venga a decirme a mí cómo tengo que rezar como católico? Es una cosa tremenda. Entonces, esa nueva misa tiene muchos elementos protestantes que el Papa Pío XII ya había prohibido, porque había ya esa tendencia antes del concilio en unos sacerdotes modernistas, y el Papa Pío XII dijo, él condenó ese hecho diciendo, aquellos que quieren hacer del altar una mesa están equivocados, y condenó eso. También dijo que aquellos que quieren quitar la cruz del altar, pues también, pues es precisamente lo que hicieron en la nueva misa. Aquellos que quieren quitar las estatuas de las iglesias, y es lo que han hecho en las nuevas iglesias, casi ya no hay estatuas de los santos. Y hay muchas cosas que el Papa Pío XII prohibió, y que todos los papas anteriores también pensaban lo mismo, y después lo hicieron tranquilamente. Y entonces todo eso es la nueva iglesia conciliar: nuevos sacramentos, nueva misa, nuevo catecismo, todo lo cambiaron. Es una nueva religión. Nos están haciendo una especie de engaño, y nos están dando gato por liebre, y la gente cree que eso es católico, y ese es el gran drama, que la gente sigue creyendo que eso es católico, pero no. Nos han cambiado nuestra religión, nos han estafado. No es cierto, eso no es católico. Es que yo soy católico. Sí, no basta el nombre, hay que vivir como católico. ¿Cómo fueron los católicos hace un siglo, hace 2 siglos, hace 5 siglos, hace 10 siglos, hace 20 siglos? Pues siempre fueron iguales. Somos nosotros que somos diferentes. Bueno, no nosotros, sino aquellos que siguen la iglesia conciliar, que ya son diferentes, pero no lo notan porque hay mucha ignorancia y hay mucha persecución, porque aquellos sacerdotes o aquellos fieles que quieren seguir esta misa, que quieren seguir la tradición de la iglesia, se los considera desobedientes. Pero esa desobediencia no es desobediencia, es precisamente obediencia. Porque el Papa también tiene que obedecer. ¿A quién? A Jesucristo, a la iglesia. Él no es dueño de la iglesia. Él es el representante de la iglesia, pero no es dueño de la iglesia. No puede hacer todo lo que quiera. No puede cambiar las cosas. Nuestra religión existe antes que nosotros. Nosotros debemos conservarla. Es como un patrimonio, como una herencia que hay que conservar y proteger. Pero yo no tengo derecho a cambiar las cosas. Un sacerdote no debe enseñar su teología, lo que se le ocurre. No, debe enseñar lo que la iglesia siempre ha dicho. Él transmite, pero no inventa.
Esa es la misión de los pastores. Así que tengamos claro eso, y ahí está el gran drama porque hay también mucha ignorancia, que mucha gente ya no ve la diferencia. Pero ya hoy ya los católicos tienen esa mentalidad protestante y ya se cambian de religión sin ningún esfuerzo, porque ya prácticamente los católicos tienen mentalidad protestante y se pasan y se hacen testigos de Jehová y no ven la diferencia. Dice, es igual. O sea, van a las iglesias modernas, de las iglesias modernas se van a una secta protestante, y a ellos las misas de ellos pues son casi lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ya lo que debería ser la Iglesia Católica ha sido protestantizado, lo que es un gran mal. Y ya los católicos piensan como protestantes, razonan como protestantes y dicen, no, es que yo leo la Biblia. Eso es soberbia, creen que saben, que pueden entender todo, que pueden explicar todo, es soberbia. Los que nos explican la Biblia pues son los padres de la Iglesia, los doctores de la Iglesia que estudiaron eso, y hay libros donde ellos hablan, ahí está explicado. Debemos, si queremos comprender mejor la Escritura, pues leamos esos escritos de los santos, de los padres de la Iglesia, de los doctores de la Iglesia, las enseñanzas de la Iglesia en los antiguos concilios, y ahí todo está escrito. Pero la gente no le gusta leer, no se interesa, esa apatía, esa dejadez. Entonces pues no se enteran de lo que está pasando, y es un desastre, ¿verdad? Así que como en México tenemos, en política también es lo mismo. Los mexicanos no estudian, no leen su historia del país, entonces los políticos hacen y deshacen y nadie resiste, porque los católicos el pueblo no conoce la historia de México y no ven diferencia, porque ellos no saben qué pasó antes y todo les parece bien. Y así nos traen, mientras las personas no son diligentes, no tratan de conocer mejor su religión, de vivirla bien. Si no hacen eso, entonces el demonio hace lo que quiere, no haya resistencia. La gente no se interesa en saber, es que el Papa dijo esta barbaridad, entonces, sí, y ya, pero no preocupan de ver, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hay? ¿Qué está pasando? ¿Cómo esto es algo grave? Hay que interesarse. Aquellos que aman la verdad, la buscan. Aquellos que no aman la verdad son prisioneros, son víctimas del mal. Y es lo que estamos viendo. La falta de amor a la verdad hoy es moneda corriente. La gente no ama la verdad. La gente quiere vivir su vida, quiere vivir una vida cómoda, quiere tener sus prerrogativas, tiene seguridad material, bienestar material, y ya lo demás no le interesa. Pero es que las realidades sobrenaturales, espirituales, son más importantes, porque esta vida, cuando nos vayamos de esta vida, vamos a irnos desnudos, no nos vamos a llevar nada, ni nuestra ropa. En la otra vida nos vamos a ir sin nada, y todo lo que tenemos ahorita en esta vida, que nos parece algo confiable, pues no lo es, porque todo se va a quedar aquí. Entonces tenemos que interesarnos por las cosas espirituales, sí o no, es la pregunta. Pero la gente es incoherente, es ilógica, no piensa, no razona. Pero eso sí, para las cosas materiales lo hacen bien, pero es una locura no pensar en la eternidad, no hacer nuestros cálculos, nuestras previsiones para la otra vida.
¿Qué es lo principal? Porque esta vida no es nada comparada con la eternidad. Pero solo la fe nos puede ayudar a comprender esas cosas y a vivirlas. Es un don de Dios, es una gracia. Por eso hay que ser fieles a la fe y no querer cambiarla. Entonces, esa es la gran tristeza de hoy, ver cómo esa apatía de la gente, esa pereza de no querer vivir bien su fe, porque en el fondo no tienen mucha fe. Y es por eso que también flaquean. O hacen consistir su fe en cosas puramente exteriores. Pero no, la fe no es las cosas exteriores de la iglesia. Si yo voy a una bonita iglesia y digo, esto es la fe. No, eso no es la fe. La fe está en tu alma cuando tú crees en Dios, en las palabras de Dios, en la enseñanza de Dios. Eso es la fe. Entonces hoy hay muchos tradicionalistas que hacen consistir la tradición sobre todo en una cosa exterior, que no es algo malo. Por ejemplo, las bonitas ceremonias, las bonitas iglesias, todo ese aspecto exterior de la iglesia es algo bueno, pero es muy secundario con respecto a la enseñanza de la fe, ¿verdad? Entonces esa enseñanza hay que conservarla y hay que proclamarla, porque hay que no solo conservarla, hay que enseñarla, hay que transmitirla. Pero aquellos sacerdotes, obispos mudos, que por prudencia humana que no quieren hablar, entonces ¿cómo van a transmitir la fe? ¿Cómo van a recibir los fieles la fe si no hay quien se las enseñe? Eso también dice la Escritura. ¿Cómo vamos a recibir la fe si no hay quien nos la enseñe? Necesitamos pastores que hablen, pero hoy se ha vuelto una persecución contra aquellos que dicen la verdad. Entonces los pastores comodinos se callan, porque según ellos son prudentes, pero no. La verdadera prudencia es transmitir la fe de nuestros padres, nuestros ancestros, y eso es la verdadera prudencia. Ciertamente, cuando la verdad es enseñada, es perseguida, es tratada mal. A las personas que tratan de decir la verdad son maltratados hoy. Entonces, pero la verdad, como dijo Jesucristo, la verdad os hará libres. La verdadera libertad viene de la verdad. Esa verdad que nosotros queremos conservar, la verdad de la iglesia, la verdad de la tradición, la verdad de la fe. Hay que entender de qué se trata, porque si no también uno va a dejarse engañar por los modernistas que dicen que la verdad, que la fe es un sentimiento. Entonces hoy yo me levanté de buen humor, entonces hoy tengo mucha fe, y hoy estoy triste, entonces hoy no tengo fe. No, la fe no es un sentimiento. La fe es la adhesión de nuestra inteligencia a la verdad de Dios, y cuanto más fuerte es esta adhesión, se puede decir que tenemos más fe. Yo creo, yo acepto, eso es tener fe. Y si yo amo, eso es caridad. Pero no, la fe no es lo mismo. Entonces pidámosle a Dios que ayude a las almas hoy desorientadas, y que confirme a aquellas que ya creen, que sí creen, para que la enseñanza de Jesucristo se generalice en el mundo, y que el mundo se convierta. Pero no hay conversión si no se regresa a la iglesia como siempre fue, a la autoridad de la iglesia como siempre fue, no como la han distorsionado o la han cambiado. Eso no es la iglesia. Entonces, aunque sean pastores, hay pastores que pueden ser infieles a su misión y que enseñen otra cosa. O hay pastores que pueden dar consejos que también son imprudentes, ¿verdad? Como aquellos que dan en la fraternidad San Pío X hoy, de que hay que estar bien con la iglesia conciliar, hay que estar, que nos acepten, que
que tenemos que estar con ellos. No, hay que tomar su distancia, y por eso pues la fraternidad se ha debilitado mucho, porque ya no tienen el mismo espíritu de combate por la verdad y combate contra el error. Y eso es el pan de cada día de todos los santos. Toda la historia de la Iglesia fue siempre lo que hacían los santos, es enseñar la verdad, el combate por enseñar la verdad y por combatir el error. Toda la historia es así, todos los santos fueron así. Fueron grandes luchadores, todos los santos, y que luchaban contra el demonio, el mundo y la carne. Siempre todos fueron guerreros. Lean la vida de los santos y verán que sí es verdad. Entonces pidámosle a Dios ese espíritu de combate, y que Dios nos dé la gracia de tener claras las ideas, dónde está nuestra fe y qué es lo que Dios nos pide para ser católicos. Vamos a pedirle al corazón inmaculado de María que purifique nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra vida, nuestros cuerpos, nuestras acciones, porque la intención del corazón inmaculado de María era inmaculada. La Virgen no podía pecar, era perfecta. Entonces nosotros debemos acercarnos a aquellos que nos pueden ayudar, a aquellos que son mejores que nosotros. Debemos acercarnos a los santos, a los apóstoles, a Jesucristo, a la Virgen María, y entonces todo será más fácil para nosotros. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.